Sean bienvenidos a la explicación de la actividad integradora 4, energía y potencia del movimiento, correspondiente a la semana 2 del módulo 19. Mi nombre es facilitador Eduardo Manuel Osorio Bautista. Vamos a comenzar la explicación de esta actividad leyendo las indicaciones que tenemos aquí en pantalla. El propósito de esta actividad es emplear las ecuaciones de movimiento y las leyes de Newton al explicar la relación de la posición con el tiempo de un objeto rodando en un plano inclinado y sus respectivas gráficas de cada movimiento. En esta actividad vamos a ver la resolución de dos problemas. En un problema vamos a ver los efectos de la fuerza normal, la fuerza de fricción, y en el otro problema vamos a ver lo que tiene que ver con el trabajo, con la potencia en una bomba. ¿Qué necesito para realizar esta actividad? Para realizar esta actividad necesitas lo siguiente: procesador de texto, en este caso Word. Calculadora científica. Si no tienes la calculadora científica, puedes utilizar una que esté en línea, y para ello en la plataforma han colocado una dirección que nos lleva directamente a esa calculadora. Recuerda configurarla en grados para evitar errores. Para resolver ambos problemas, tú puedes, número 1, utilizar la herramienta panel de entrada matemática. Para ello, en plataforma han colocado una liga que nos permite comprender y entender cómo podemos utilizar esta herramienta para escribir las fórmulas. Nota: si tienes Windows 10, esta herramienta la encontrarás con el nombre de Man Input Panel. En este caso yo te recomiendo utilizar el editor de Microsoft Word, que es muy fácil también de utilizar. Número 2. Realiza tus ejercicios con papel y pluma para después escanearlo o tomarles una foto. Si lo haces de esta manera, asegúrate de, en caso de que no puedas realizarlo en Word y lo vayas a hacer a mano, tienes que asegurarte de lo siguiente: de escribir en cada hoja tus datos de identificación, subir las imágenes o fotografías a la nube, de preferencia en Google Drive o en Dropbox. Finalmente, corroborar que la liga que proporciones funcione correctamente para permitir el acceso a las fotos o a las imágenes. Entonces, esto solo lo vas a hacer si lo vas a hacer a mano y no lo puedes realizar en Word. ¿Qué debes de entregar? Debes de entregar un documento de Word con la evidencia de tu trabajo. Para ello, número 1, crea un documento de Word integrando primero una portada con tus datos de identificación, en este caso tu nombre y el grupo y facilitador. Y también es importante que integres el procedimiento que llevaste a cabo para resolver los problemas paso a paso. Es decir, aquí debes incluir los ejercicios que realizaste en Word con la herramienta panel de entrada matemática, o bien copiar y pegar la liga con acceso a tus imágenes o fotografías, en caso de que lo hayas hecho a mano. Número 2. Una vez que tengas tu archivo, guárdalo en tu equipo en formato .docx o .doc y nómbralo de la siguiente manera: apellidos, nombre, M19 52AI4. Ejemplo, y aquí nos da un ejemplo de cómo vamos a cargar, y esto lo vamos a cargar en la plataforma para su revisión. ¿Cómo lo realizaré? En esta parte vamos a leer con atención cada problema y vamos a responder lo que se solicite. Tenemos entonces el problema número 1. Una persona comienza a empujar horizontalmente un carrito de supermercado en reposo que tiene una masa de 40 kilogramos con una fuerza de 25 newton a lo largo de 6.75 metros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprender lo que nos están dando. Tenemos entonces aquí un problema en el que nos dan diferentes datos. Nos están dando la masa, nos están dando la fuerza. La fuerza generalmente la vamos a identificar porque la unidad está en newton, y nos están dando una distancia, que en este caso es de 6.75 metros. Para fines de explicación de esta actividad y de los diferentes ejercicios, he modificado el dato de la masa y también he modificado el dato de la fuerza, no así el dato de la distancia, que lo he mantenido igual al que tienen en plataforma. Para la resolución de estos ejercicios he utilizado un procedimiento lógicamente basado en fórmulas. Sin embargo, te pido también que consultes el procedimiento que realiza tu facilitador para que de esta manera puedas tener una mejor comprensión de la resolución de cada uno de los ejercicios. Vamos a comenzar entonces planteando este ejercicio con un diagrama de fuerzas. Aquí tenemos un diagrama de fuerzas. Tenemos aquí a la izquierda lo que sería la fuerza de fricción. La fuerza de fricción se va a oponer al movimiento. En este caso, por eso está hacia la izquierda. Tenemos luego la fuerza aplicada, que es la fuerza que está aplicando en este caso esta persona al carrito. Esta fuerza aplicada corresponde a F de X, porque está en esta dirección, igual a 25 newton.
Y tenemos entonces una fuerza normal, que es la fuerza que está en el eje Y, que es el peso. Este peso es igual a la masa por la gravedad. El peso generalmente se representa con la W. Entonces el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Esto es importante porque en algunos de los incisos que tenemos en este ejercicio vamos a utilizar lo que es la fuerza normal. Y vamos a comenzar entonces con la resolución de los ejercicios. Y vamos a comenzar con el inciso A y nos pregunta ¿qué velocidad final debería alcanzar el carrito de supermercado si no hubiera fricción? La fricción lo que hace es que genera una resistencia al movimiento. Si no hay fricción, pues no hay nada que genere esa resistencia. Y vamos entonces a comenzar con las fórmulas y con los datos. Para la resolución de tus ejercicios es importante que coloques qué datos tienes y qué fórmula vas a utilizar. Y lógicamente coloques todos los procedimientos paso a paso, incluido la eliminación de unidades. Vamos a comenzar entonces con el planteamiento. Nos dan una masa de 40 kilogramos. Esta masa tú la vas a modificar. Recuerda que tu masa en la actividad es diferente, es de 30 kilos. En este caso, para que yo te lo explique, he colocado 40 kilogramos. También la fuerza que tú tienes en tu ejercicio es diferente. Aquí he colocado yo 25 newton. La distancia es de 6.75 metros y la velocidad inicial es prácticamente 0 o 0 metros por segundo. Acuérdense que la velocidad inicial es una velocidad inicial nula porque parte del reposo. Las fórmulas que vamos a emplear para resolver este ejercicio son las que vemos aquí en pantalla. Aquí tenemos la fórmula de velocidad final, es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta fórmula es la que me va a permitir conocer la velocidad final que me están solicitando. Pero nosotros vemos que en nuestros datos no tenemos aceleración ni tenemos tiempo, solamente tenemos velocidad inicial. Y sabemos que la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque parte del reposo. Entonces necesitamos, por eso aquí he colocado esta parte, que se necesita conocer la aceleración y se necesita conocer el tiempo. ¿Y cómo lo podemos conocer? De una manera muy sencilla. Para conocer la aceleración vamos a partir de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar la aceleración. Y para despejar la aceleración vamos a quitar esta masa. ¿Cómo la voy a quitar? Pasando dividiendo al otro miembro. ¿Por qué va a pasar dividiendo? Porque está multiplicando la aceleración. Entonces aquí la aceleración, como está multiplicada por la masa, esta masa pasa dividiendo y nos va a quedar entonces aceleración es igual a fuerza entre masa. Para el tiempo vamos a hacer uso de esta fórmula. Esta fórmula la vamos a utilizar porque necesitamos el tiempo para obtener la velocidad final. ¿Y cómo llegamos a la obtención de la fórmula del tiempo? Muy sencillo. Partimos de esta fórmula que es la fórmula de posición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sabemos que la velocidad inicial es igual a 0, entonces aquí vamos a tener que la distancia es igual a 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Despejamos entonces el tiempo al cuadrado y al despejar el tiempo al cuadrado vamos a tener esta fórmula que vemos aquí. Recordemos que para despejar el tiempo tenemos que quitar este cuadrado y para ello hacemos uso de la raíz. Por eso nos queda tiempo es igual a la raíz de 2 por la distancia entre la aceleración. Y es importante también esta aceleración que previamente se va a calcular para que podamos obtener este tiempo. Entonces, para que lo puedan comprender de una manera sencilla, vamos a continuación a obtener la aceleración, posteriormente el tiempo y finalmente la velocidad final. Procedemos a obtener la aceleración. Para ello necesitamos la fuerza y la masa. Recuerden que la fuerza nos la dan en el ejercicio. En este caso, yo he colocado una fuerza de 25 newton para explicar lógicamente este ejercicio. Por eso aquí coloqué 25 newton. Ahora, algo muy importante. Los newton equivalen a kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Por eso aquí coloqué kilogramo metro segundo al cuadrado para que posteriormente se pueda hacer la cancelación de unidades. La masa también nos la dan en el ejercicio. En este caso es de 40 kilogramos. En su ejercicio lógicamente es diferente. Entonces aquí yo he colocado 40 también con fines de explicación. Lo que se hace a continuación es la división. Vamos a dividir 25 entre 40 y al realizar esa división nos debe de dar 0.625. Para el análisis de unidades vamos a hacer lo siguiente.
vamos a multiplicar producto de los medios por el producto de los extremos. Aquí vamos a colocar un 1 imaginario y sería entonces kilogramo metro por 1, vamos a tener kilogramo por metro. Y los productos de los medios nos va a quedar kilogramo por segundo al cuadrado, por eso aquí vamos a tener segundo al cuadrado por kilogramo. Posteriormente se elimina kilogramo con kilogramo y vamos a obtener las unidades de aceleración, que en este caso son metros por segundo al cuadrado. La aceleración nos va a quedar 0.625 metros por segundo al cuadrado. En el caso del tiempo vamos a hacer uso de esta fórmula. Entonces vamos a sustituir directamente la distancia y la aceleración. Colocamos entonces 2, aquí colocamos entonces el 2. La distancia previamente me la dan en el ejercicio, es 6.75 metros. La colocamos aquí en paréntesis y vamos a colocar la aceleración. La aceleración previamente ya lo obtuvimos, es 0.625 metros por segundo al cuadrado y todo esto en una raíz cuadrada. Posteriormente vamos a multiplicar 6.75 por 2 y al multiplicar 6.75 por 2 nos va a dar 13.5 metros. Esto lo vamos a dividir entre la aceleración, que sería 0.625 metros por segundo al cuadrado, y lo vamos a hacer a continuación. Colocamos 13.5 entre 0.625 y eso nos va a dar un resultado igual a 21.6. Ahora, en el caso de las unidades vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde tenemos metro, este metro es como si estuviera dividiendo entre 1. Entonces recordemos, producto de los medios con productos de los extremos. Los extremos serían metro por segundo al cuadrado. Por eso aquí me va a quedar metro segundo al cuadrado. Y los productos de los medios sería 1 por metro. Entonces me va a quedar metro. Posteriormente vamos a eliminar unidades. Aquí vamos a eliminar metro entre metro y nos va a quedar entonces segundo al cuadrado. Y vamos a tener 21.6 por segundo al cuadrado. Hacemos entonces la raíz cuadrada de esto que tenemos dentro de la radical y nos queda lo siguiente. Nos va a quedar 4.64. Vamos a comprobarlo. Colocamos raíz de 21.6 y eso nos va a quedar igual a 4.64. Lógicamente, como estamos obteniendo la raíz de segundo al cuadrado, nos va a quedar segundo. Y este va a ser el tiempo. Finalmente vamos a obtener la velocidad final. Para ello solamente sustituimos la velocidad inicial es 0. La aceleración es 0.625 metros por segundo al cuadrado. Lo colocamos aquí, de acuerdo a la fórmula que estamos viendo en esta parte. Y lo multiplicamos por el tiempo, que es 4.64 segundos. Colocamos aquí entonces lo que es el tiempo. Entonces multiplicamos 4.64 por 0.625. Lógicamente tenemos que eliminar las unidades. Aquí se va a eliminar este segundo con uno de los segundos que tenemos aquí, porque aquí tenemos segundo al cuadrado. Entonces nos va a quedar un segundo en esta parte. Vamos entonces a eliminar este segundo con un segundo acá. Y vamos a multiplicar 0.625 por 4.64. El resultado de lo anterior me va a dar 2.9 metros por segundo. Recordemos que la velocidad, sus unidades son metros por segundo. Multiplicamos entonces y tenemos 0.625 por 4.64. El resultado de esta operación nos da 2.9. De esta manera lo estamos comprobando. Y esta sería la solución del inciso A. Para el inciso B tenemos lo siguiente. Dado que la fricción sí existe, es decir, que sí hay una fuerza que se opone al movimiento, el carrito alcanzó una velocidad de 1.8 metros por segundo. ¿Cuál fue la fuerza resultante real que actuó sobre el carrito? Redondea el valor al entero más cercano. Nos están pidiendo que redondeemos al entero más cercano. Para poder resolver este ejercicio vamos a hacer uso de la segunda ley de Newton, que es la fórmula de fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces aquí tenemos la fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración con fricción. La aceleración que obtuvimos anteriormente fue sin fricción. A continuación vamos a necesitar esta fórmula, que es la fórmula para la aceleración con fricción, y esto va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre dos distancias. La D, recuerden que es la distancia.
Los datos que nos dan para la resolución de este inciso B son los siguientes: una masa de 40 kilogramos, una distancia de 6.75 metros, una velocidad inicial igual a 0, recuerden que parte del reposo, y una velocidad final igual a 1.8 metros por segundo. ¿Qué se necesita? Se necesita la fuerza resultante y la aceleración con fricción. Vamos a obtener entonces la aceleración con fricción. Para ello simplemente vamos a sustituir directamente las velocidades en esta fórmula y vamos a obtener lo siguiente. Velocidad final es 1.8, colocamos 1.8 metros por segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial, sabemos que es 0, colocamos aquí 0 metros por segundo al cuadrado, y esto lo vamos a dividir entre 2 por la distancia. En este caso la distancia es 6.75 metros, lo colocamos aquí. A continuación efectuamos operaciones. Aquí vamos a tener 0 al cuadrado, va a ser 0. Realmente la aceleración va a ser 1.8 al cuadrado entre 2 por 6.75. Entonces eliminamos aquí la velocidad inicial y nos va a quedar lo que anteriormente les había yo comentado. Elevamos 1.8 al cuadrado y vamos a tener lo siguiente. Nos va a dar 3.24 y vamos a multiplicar 2 por 6.75 y esto nos va a dar 13.5. A continuación lo vamos a realizar para que comprobemos que estos son los resultados que nos debe de dar. Colocamos entonces 1.8 y lo elevamos al cuadrado y eso nos da lo siguiente, nos da 3.24, que es lo que tenemos aquí, y multiplicamos 2 por 6.75 y eso nos va a dar el resultado que vemos aquí, 13.5. Enseguida vamos a dividir 3.24 entre 13.5, colocamos 3.24 entre 13.5. El resultado de lo anterior nos da 0.24. Entonces aquí vamos a tener como aceleración por fricción igual a 0.24. Para las unidades recordemos los productos de los extremos y los productos de los medios. En este caso aquí vamos a tener un 1 imaginario aquí abajo de la m. Entonces los productos de los extremos va a ser metro cuadrado por 1 y eso va a ser metro cuadrado. Y los productos de los medios va a ser segundo al cuadrado por metro, por eso nos va a dar metro por segundo al cuadrado. Posteriormente aquí vamos a cancelar este metro, ¿por qué? Porque tenemos aquí metro al cuadrado, entonces aquí uno de los metros se cancela con este, de esta manera, y nos va a quedar la siguiente unidad, nos va a quedar 0.24 metros por segundo al cuadrado. Este sería entonces la aceleración debido a la fricción. Y esto lo vamos a sustituir en la fórmula para la obtención de la fuerza resultante. Y vamos a multiplicar entonces esta aceleración con fricción por la masa. Y nos queda de la siguiente manera. Colocamos entonces 40 kilogramos, que es nuestra masa, y colocamos la aceleración, que en este caso es 0.24 metros por segundo al cuadrado. Hacemos la multiplicación y nos va a quedar 9.6. Vamos a comprobarlo. Colocamos 40 y lo multiplicamos por 0.24 y el resultado de esto nos está dando 9.6 kilogramos por metro en la parte de arriba y segundo al cuadrado en la parte de abajo. Esto equivale a newton. El newton equivale a kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Entonces vamos a redondearlo porque nos están pidiendo que lo redondeemos. Y para redondearlo lo vamos a redondear a 10. Por lo tanto la fuerza resultante va a ser 10 newton. Recordemos que esto se puede simplificar con el newton, que es una unidad de fuerza. A continuación tenemos el inciso C. En el inciso C nos dice cuál es el coeficiente de fricción dinámica en este movimiento. Usa el valor aproximado de 10 metros por segundo al cuadrado como la aceleración de la gravedad. Nota: el coeficiente de fricción dinámica se representa de esta manera, se representa como μd. Este es el coeficiente de fricción dinámica que me están pidiendo que yo calcule. Y este coeficiente de fricción dinámica se define como el coeficiente entre la fuerza de fricción dinámica y la fuerza normal. Para que nosotros lo podamos entender de una manera más sencilla, aquí tenemos la fórmula. Este es el coeficiente de fricción dinámica, este es μd, y aquí tenemos la fuerza de fricción dinámica y aquí tenemos la fuerza normal. Me están pidiendo este coeficiente. Para obtenerlo yo voy a hacer lo siguiente.
La fuerza de fricción dinámica, que es esta FD, la obtuvimos en el inciso B, la acabamos de obtener anteriormente. Ahora, la fuerza normal es la fuerza que se encuentra en el eje Y, de acuerdo al esquema. Al inicio yo les había comentado, en mi diagrama de fuerza, habíamos dicho que este eje Y representa la fuerza normal, y la fuerza normal es el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, la fuerza normal va a ser igual al producto de la masa por la gravedad. Y para esto yo ya tengo algunos datos. Aquí tenemos la masa es igual a 40 kilogramos. La fuerza de fricción dinámica es igual a 9.6 newton. Vamos a usar el valor sin redondear y este es el valor del inciso B. La distancia es igual a 6.75 metros y la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, y eso me lo están diciendo aquí en el ejercicio. ¿Qué necesito? Necesito la fuerza normal y necesito el coeficiente. Entonces ya tengo F de D, que es el inciso B. Me falta la fuerza normal. La fuerza normal entonces va a ser igual al producto de la masa por la gravedad. Entonces vamos a obtener esta fuerza normal. Para obtenerla multiplicamos la masa, que son 40 kilogramos, por la gravedad, que son 10 metros por segundo al cuadrado. Este producto me va a dar igual a 400 kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Esto, si yo lo quiero simplificar, van a ser 400 newton. Este sería entonces mi fuerza normal. Ahora, para la obtención del coeficiente vamos a hacer uso de esta fórmula que tenemos aquí en pantalla. Entonces vamos a hacer una división. Colocamos entonces el coeficiente como μd, y esto va a ser igual a la fuerza de fricción dinámica, que es la del inciso B, que nos dio 9.6 newton. Entonces aquí podemos colocarla como 9.6 kilogramos por metro por segundo al cuadrado, o también la puedo colocar como newton. Y lo voy a dividir entre la fuerza normal, que es la que acabo de obtener. Entonces aquí colocamos 400 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Recordemos que estas unidades se pueden simplificar y podemos colocar newton. Entonces colocamos aquí 9.6 entre 400 newton y newton. Hacemos la cancelación de unidades. En este caso cancelamos newton con newton y nos va a quedar sin unidades. Recuerden que los coeficientes son adimensionales, es decir, no tienen unidad. Entonces se cancelan aquí las unidades y vamos a dividir 9.6 entre 400. El resultado nos va a dar un coeficiente de fricción dinámica de 0.024. Generalmente este coeficiente va a ser un número muy pequeño. Vamos a hacer la comprobación y colocamos 9.6 entre 400. Hacemos la división y obtenemos 0.024. Este sería entonces el coeficiente de fricción dinámica. Tenemos el inciso D. ¿En cuánto tiempo recorrió el carrito los 6.75 metros? Para obtener este valor, utiliza la fuerza resultante real que actúa sobre el carrito, así como la segunda ley de Newton. Recordemos que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y entonces me están diciendo que yo utilice la fuerza resultante real. La fuerza resultante real está dentro de la aceleración. Entonces aquí me están diciendo que yo utilice la aceleración cuando tenemos fricción. Y esta aceleración cuando tenemos fricción nos da 0.24. Esto lo habíamos calculado anteriormente en el inciso B. Por eso vamos a utilizar este dato de aceleración debido a la fricción. Y de esta manera estamos cumpliendo con lo que nos están indicando de utilizar la fuerza resultante real y también de hacer uso de la segunda ley de Newton. Ahora, nos están pidiendo el tiempo. Para ello, en el ejercicio del inciso A ya habíamos explicado cómo obtener este tiempo. Ya habíamos dicho que la velocidad inicial es igual a 0 y como es igual a 0 me queda esta fórmula de distancia es igual a 1/2 de aceleración por el tiempo al cuadrado. Se despeja el tiempo y nos queda la raíz cuadrada de 2 veces la distancia por la aceleración. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Con esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la sustitución de los datos. Vamos a multiplicar 2 por la distancia y lo vamos a dividir entre la aceleración con la fricción y nos queda lo siguiente: 2 por 6.75 entre 0.24. 2 por 6.75 nos va a dar 13.5. Este 13.5 al dividirlo entre 0.24 nos va a dar 56.25, que es el dato que tenemos aquí. Vamos a realizarlo a continuación. Colocamos 13.5 y esto lo dividimos entre 0.24.
El resultado de esta operación nos da 56.25. Para las unidades vamos a aplicar lo mismo que dijimos anteriormente, producto de los extremos con producto de los medios. En este caso el extremo va a ser metro por segundo al cuadrado. Acuérdense que aquí hay 1 imaginario, aquí esto se divide entre 1, por eso aquí el producto de los medios sería 1 por metro, por eso aquí tenemos abajo metro y aquí en la parte de arriba los extremos, metro por segundo al cuadrado, por eso aquí tenemos metro por segundo al cuadrado. Se eliminan los metros con los metros porque tenemos uno arriba y uno abajo, entonces aquí tenemos los metros y nos va a quedar entonces la raíz de 56.25. Entonces para la obtención de la raíz cuadrada colocamos el radical, colocamos 56.25 y el resultado de esta raíz nos va a dar 7.5. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a 7.5 segundos. Recordemos que la raíz de segundo al cuadrado va a ser segundo. Y de esta manera estamos obteniendo el inciso D. Finalmente tenemos el inciso E, cuál es la potencia aplicada. Y aquí nos dice es el valor del tiempo y el trabajo total realizado sin quitarle las pérdidas por fricción. Para ello tenemos aquí los siguientes datos. La fuerza es igual a 25 newton, este dato nos lo dan en el ejercicio. El tiempo que vamos a utilizar sin quitarle las pérdidas por fricción corresponde al inciso A. En este caso vamos a utilizar un tiempo de 4.64 segundos. Recuerden utilizar el tiempo del inciso A. La distancia va a ser 6.75 metros y la velocidad inicial 0. metros por segundo. Entonces, la potencia va a ser igual al trabajo por el tiempo y el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia. Entonces, comenzamos con la obtención del trabajo y la fuerza es 25 y la distancia es 6.75. Entonces, colocamos 25 newton por 6.75 metros. Tendríamos que multiplicar esto. Y el resultado de esto nos va a dar 168.75. Las unidades van a ser newton por metro. Este newton por metro es equivalente a joule. Entonces el trabajo va a ser igual a 168.75 joule. Una manera correcta de representar el trabajo es con esta unidad que es la J mayúscula que representa los joules. Una vez que ya tenemos el trabajo, vamos a sustituirlo en la fórmula de potencia. Y para ello vamos a dividir el trabajo entre el tiempo, que es el tiempo del inciso A. Nos quedaría entonces de la siguiente manera. Vamos a colocar 168.75 joule entre 4.64 segundos. Esto nos va a dar 36.3685 joule por segundo. Hacemos la división para comprobar lo anterior. Y tenemos 168.75 entre 4.64. El resultado de lo anterior nos da 36.36. Las unidades son joule por segundo. Estas unidades de joule por segundo equivalen a watts. Entonces la potencia va a ser 36.36 watts. Este sería entonces el resultado del inciso E. Ahora tenemos el problema número 2. Nos dice, se tiene un tinaco de 1500 litros a una altura de 12 metros. He modificado también aquí el dato de la altura para poder explicar este ejercicio. Si se tiene una bomba de 745 watts, usa el valor aproximado de la densidad del agua de 1 kilo por litro. Esta equivalencia es muy importante porque me va a permitir transformar los litros a kilogramos. Y nos dice aquí, inciso A. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse el tinaco si no se consideran las pérdidas de energía por fricción? Y para hacer este ejercicio vamos a hacer uso de esta fórmula. Anteriormente, en el inciso anterior, ya habíamos utilizado la fórmula de potencia. Ya habíamos dicho que la potencia es igual al trabajo entre el tiempo. ¿Qué me están pidiendo en el inciso A? Me están pidiendo el tiempo. Como me están pidiendo el tiempo, yo tengo que despejarlo. Aquí el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. Pero al multiplicar el tiempo la potencia se pasa dividiendo a este miembro. Por eso aquí tenemos tiempo es igual al trabajo entre la potencia. Ahora, para el trabajo necesito multiplicar la masa por la gravedad por la altura. Aquí, para que no se confunda, aquí son 12 metros que yo estoy utilizando como referencia para el ejercicio.
En la plataforma van a encontrar ustedes que son 10 metros. Sin embargo, para fines de explicación estoy utilizando 12. Ahora, ¿cuáles son los datos que nos están dando en este ejercicio? La altura, 12 metros, la potencia, 745 watts, el volumen de 1500 litros. Si yo utilizo la densidad, vamos a encontrar que esto equivale a 1500 kilogramos. Aquí utilizando la densidad o la relación de la densidad, la gravedad va a ser la gravedad de 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer entonces para resolver este ejercicio? Vamos a comenzar con la obtención del trabajo y para ello vamos a multiplicar la masa por la gravedad por la altura. Nos dan un volumen de 1500 litros. Si yo uso la densidad, voy a encontrar que esto lo puedo yo convertir a 1500 kilogramos. Lo único que vamos a hacer es colocar la equivalencia que tenemos aquí. Sería 1 kilo por litro. Entonces se va el litro con el litro y me queda el kilo. Por eso aquí tenemos prácticamente la misma cantidad en kilogramos. Y lo colocamos aquí, 1500 kilogramos. Posteriormente lo multiplico por la gravedad, que es de 9.81 metros por segundo al cuadrado, y la altura, que en este caso va del suelo hasta la parte superior del tubo donde está la bomba, que sería 12 metros. Una vez que hicimos lo anterior, procedemos a hacer la multiplicación y al realizar la multiplicación nos va a dar 176.580. Vamos a comprobar. Colocamos 1500 y lo multiplicamos por 9.81 por 12. El resultado nos da 176.580 kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Y esta unidad de kilogramo metro segundo al cuadrado, recuerden que es equivalente al newton. Y este metro prácticamente queda solo, por eso aquí colocamos newton por metro. Newton por metro es equivalente a joule. Entonces, el trabajo nos va a quedar 176.580 joules y ya tenemos el trabajo. La potencia ya nos las están dando en el ejercicio. Me dicen que esta bomba tiene una potencia de 745 watts. Entonces, para calcular el tiempo, lo único que yo voy a hacer es dividir el trabajo que previamente calculé entre la potencia. Esta unidad de watts que tenemos aquí también se puede descomponer y nos va a quedar como newton por metro entre segundo. Entonces los watts equivalen a newton por metro entre segundo. Vamos a dividir 176.580 entre 745. El resultado de lo anterior nos va a dar lo siguiente. Hacemos entonces la división. Colocamos 176.580 y esto lo dividimos entre 745. El resultado de lo anterior nos va a dar un resultado de 237.02. Y aquí tenemos entonces el resultado, 237.02. Para el caso de las unidades, dividimos newton entre newton y metro entre metro. Se cancelan estas unidades y nos queda únicamente segundos, que es lo que nos están pidiendo aquí en el inciso A. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a 237.020 segundos. Para el inciso B tenemos lo siguiente: ¿qué velocidad debería salir el agua si se tiene una tubería cuya salida está a 2 metros por debajo del tinaco y no se toman en cuenta las pérdidas de energía por fricción? Considera que la energía se conserva, así que parte de igualar la fórmula de energía potencial y cinética y usa una gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Para resolver este inciso B, vamos a partir de lo que me están diciendo aquí. Me están diciendo considera que la energía se conserva y se parte de igualar la fórmula de energía potencial y cinética. Entonces igualamos esta fórmula. Decimos energía potencial es igual a la energía cinética. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Esta es la fórmula de energía potencial y la fórmula de energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué datos me están dando en el ejercicio? Me están dando los datos de la altura, la masa y la gravedad. Para la altura tenemos que considerar lo siguiente. Tenemos que considerar que son 12 metros, pero a esos 12 metros le vamos a restar 2 metros, que es la parte que va de aquí arriba del tubo hacia donde está la salida del agua. Por lo tanto, no voy a colocar una altura de 12, sino voy a colocar una altura de 10 metros. Este sería el valor correcto de la altura del agua.
la masa sería igual a 1500 kilogramos y esta masa la obtenemos a partir del volumen. Recordemos que el volumen son 1500 litros y cuando aplicamos la densidad como factor de conversión obtenemos esta masa. Y la gravedad sería 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de la energía potencial. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. La masa son 1500 kilogramos. La gravedad son 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí me está diciendo usa la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. La altura serían 10 metros. Recordemos que estamos restando 12 menos 2. Por eso aquí estamos colocando 10. Multiplicamos lo anterior y nos va a dar 150.000. Entonces hacemos la operación. Colocamos 1500 por 10 por 10. El resultado me da 150.000. Este sería el resultado. Y las unidades serían kilogramos por metro cuadrado, metro por metro, metro cuadrado, entre segundo al cuadrado. Esto lo vamos a igualar con la energía cinética, porque acuérdense que aquí en la fórmula me están diciendo que hay que igualar la energía potencial con la energía cinética. Vamos a igualar entonces esto, colocamos aquí 1500 kilogramos metro cuadrado segundo al cuadrado, es igual a 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Esto que tenemos aquí es la energía cinética, es lo que me están pidiendo que yo iguale. Vamos a hacer la sustitución de la masa y de la velocidad. Y nos quedaría entonces la masa 1500 kilogramos, la velocidad no la conozco, porque eso es lo que me están pidiendo. Acuérdense que me están diciendo que yo iguale para obtener la velocidad. ¿Qué vamos a hacer? Voy a multiplicar 1500 por 1/2. Esto significa que voy a dividir 1500 entre 2. Y eso nos va a dar 750. Voy a despejar la velocidad al cuadrado. En este caso, el 750 la multiplica, va a pasar dividiendo. Este 750 pasa dividiendo y nos va a quedar velocidad al cuadrado es igual a 150.000 kilogramos metro cuadrado por segundo al cuadrado entre 750 kilogramos. Dividimos 150.000 entre 750 y nos va a dar 200. Para las unidades hacemos lo siguiente, producto de los extremos con producto de los medios. Aquí imaginemos que tenemos un 1, entonces va a ser kilogramo metro cuadrado por 1, nos va a dar kilogramos por metro cuadrado. Y los productos de los medios serían kilogramos por segundo al cuadrado. Nos va a quedar entonces kilogramos por segundo al cuadrado. Se cancela kilogramo con kilogramo y nos va a quedar solamente metro cuadrado por segundo al cuadrado. Pero tenemos aquí b cuadrada. Como tenemos aquí b cuadrada, significa que tenemos que aplicar la raíz cuadrada. Entonces vamos a tener que la velocidad va a ser igual a la raíz de 200 por metro cuadrado entre segundo al cuadrado. Obtenemos la raíz cuadrada de 200. Entonces colocamos aquí la raíz de 200. El resultado de lo anterior nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar 14.14. Esta sería entonces la velocidad y se elimina el metro cuadrado con segundo al cuadrado porque se está obteniendo la raíz cuadrada. Entonces nos va a quedar metro por segundo y esta va a ser las unidades de velocidad y el resultado de la velocidad que me están pidiendo en el inciso B. En el inciso C nos dice lo siguiente, ¿cuál es la energía que se perdió por fricción si la velocidad de salida real es de 5 metros por segundo y salen únicamente 5 litros de agua? ¿Qué datos nos están dando en el ejercicio? Nos están dando, lógicamente, la altura, que son 12 metros. Aquí ya no se le resta los 2, sino se deja como la altura total. La masa, que son 1500 kilogramos. Ya sabemos que esta masa sale del volumen al aplicar el factor de conversión con la densidad. Recordemos que 1500 litros se convierten a 1500 kilogramos. La gravedad es igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado. La velocidad real es de 5 metros por segundo y la masa es de 5 kilos. ¿De dónde sale esta masa de 5 kilos? Porque me están diciendo que salen 5 litros de agua. Se aplica entonces la densidad también en esta parte para obtener esta masa de 5 kilogramos. La fórmula que yo voy a utilizar es la energía debida a la fricción va a ser igual a la energía potencial más la energía cinética. La energía potencial es la masa por la gravedad por la altura y la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Entonces vamos a obtener la energía por fricción y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar la masa, que son 5 kilogramos. Tenemos luego la gravedad, que son de 10 metros por segundo al cuadrado, que es la que nos están diciendo que apliquemos desde el inciso B. Tenemos la altura, que son 12 metros.
tenemos aquí la fórmula de energía cinética, que es un medio de la masa, que son 5 kilogramos, por la velocidad, que es la velocidad real, que son 5 metros por segundo, y esto al cuadrado. Este producto que tenemos aquí nos va a dar 600. Si yo multiplico 5 por 10, vamos a tener 50. Y 50 por 12 nos va a dar 600. Las unidades serían kilogramo metro cuadrado segundo al cuadrado. Metro por metro, metro cuadrado. En el caso de la energía cinética, recordemos que la velocidad está al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado es 25. 25 por 5 entre 2. Entonces realizamos lo que tenemos aquí en pantalla. Colocamos 5 al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por 5. Entonces el resultado nos va a dar 125. Ahora, 125 lo vamos a dividir entre 2. El resultado de lo anterior nos va a dar 62.5, que es lo que tenemos aquí. Recuerden que se multiplica 1 por 5 al cuadrado y se divide entre 2. Las unidades van a ser kilogramo, metro por metro, metro cuadrado, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Son las mismas unidades para energía cinética y energía potencial. Posteriormente se suma 600 más 62.5. Aquí tenemos newton metro por newton. ¿De dónde sale el newton metro? Sale de aquí, kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Estas unidades equivalen a newton. Y este metro que tenemos aquí equivale al metro que tenemos aquí. Newton metro equivale a joule. Por lo tanto, nosotros podemos expresar el resultado de esta manera. Podemos colocar 600 joule más 62.5 joule. Y al hacer la suma de lo anterior vamos a tener 662.5 joule. Esta sería entonces la energía por fricción que se ha perdido. Esta sería entonces la energía que se ha perdido por fricción. Y estos serían los ejercicios de esta actividad integradora número 4. Si tienes alguna duda o alguna pregunta con respecto a algún procedimiento, déjalo en los comentarios del video para que yo te responda a la brevedad. Nos vemos en un siguiente video.